Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a DTV, el periodismo en el Congreso. Hoy con un montón de información. Mañana recién lo estábamos conversando con mis compañeros, 90 días de aislamiento en todo el país. Cada excepción, por supuesto, nosotros lo venimos recorriendo, ha logrado ciertas aperturas, pero aquí todavía en la ciudad de Buenos Aires no. ¿Cómo le va a mi compañera Vero Benaim? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, con ganas de verlos, así que muy feliz de estar acá como siempre. Bueno, y hay hoy habló Horacio Rodríguez Larreta, hay mucho run sobre qué es lo que puede pasar respecto a si existe la posibilidad o no de volver hacia atrás alguna fase. Pato, ¿cómo va? Muy bien, pero obviamente con dos datos que hablábamos también antes de empezar. El contagio por coronavirus de la ex senadora Magdalena Odarda, senadora por Río Negro, era actualmente titular del Instituto Nacional de Defensa de los Derechos del Indígena, estuvo en el Chaco, dio positivo, y también Alex Campbell, diputado del PRO de la provincia de Buenos Aires, que había estado cerca de Martín Insaurralde. Así que bueno, datos de la jornada de hoy y de los últimos de las últimas 48 horas. Es información que nos dio en exclusiva nuestra compañera Vero Benaim, de la que ya se sabe que su esposa, Jessica Sirio, no resultó COVID positivo, pero sí su chofer y dos de sus secretarios, por lo menos. Exactamente, sí. Bueno, a partir de lo que sucedió el viernes, obviamente en el municipio de Lomas de Zamora y también a nivel nacional se hicieron las pruebas para detectar si los que habían estado muy cerca del intendente Martín Insaurralde habían tenido tenían algún tipo de principio de contagio respecto al coronavirus, pero bueno, un poco esto es lo que sucedía. Se empiezan a escuchar algunas voces cada vez más fuertes de aquellos que apelan a una cuarentena más flexibilizada, alguna cuarentena que contemple algunas actividades económicas que todavía han quedado postergadas, algunos reclamos como por ejemplo algunos sectores vinculados a distintas organizaciones de trabajadores que están diciendo no nos sentimos reconocidos, nuestras fuentes de trabajo están en riesgo. De hecho, hoy se reúne una comisión muy importante, también que contempla esta nueva realidad. Pero es un tema muy complicado. Primero hubo una reunión ayer los referentes de salud de Capital, Nación y Provincia, donde dijeron no vamos a resolver nada, pero están todas las medidas a estudio. Y atención que hay algunos lugares donde uno veía lo que pasa en Europa, el aflojamiento es como una tendencia. Pero recién veía información que está aconteciendo ahora en Santiago de Chile, donde la institución está desbordada, donde hablan de una posible hibernación. Esto es más duro que la cuarentena de primer grado, 14 días donde nadie salga porque están realmente los sistemas sanitarios de Santiago, tanto el público como el privado, saturados. Bueno, por ahora, desde lo que se resolvió aquí en la ciudad de Buenos Aires, al menos lo que dijo esta mañana Horacio Rodríguez Larreta, es que se va a ser muy estricto en cuanto a los controles de los permisos de circulación y del transporte público. Esto es un poco en donde van a ajustar o van a seguir ajustando desde el Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires el acuerdo en el que quedaron ayer con el ministro de Salud Nacional, Ginés González García, en reunión también con el ministro sanitario de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan. Bueno, dos cosas quería decir. Una, la imagen que todos hemos visto durante el fin de semana largo, este matrimonio de poquito más de 30 años que escondió a sus hijos de 12 y 10 años en el baúl porque iban hacia el cumpleaños de un abuelo. Y uno pregunta, primero, la sensación que te queda a donde, bueno, está todo mal, ¿no? ¿En qué cabeza cabe que un matrimonio se ponga de acuerdo para que sus hijos sean escondidos en el baúl del auto? Pero por otra parte, hoy escuchaba una opinión que también vale la pena ser escuchada, que es la de un infectólogo que decía, todo tiene un límite, la gente tiene un límite, la gente hace lo que puede dentro de un límite, exceptuando que esto nos parece, bueno, me imagino que estamos todos de acuerdo, que no corresponde, ¿no? Bajo ningún punto de vista, no solo porque violás la cuarentena, sino porque no corresponde poner a tu hijo en un baúl de un auto. Los riesgos que hay además. Básicamente. Pero bueno, estas acciones en lo privado que se repiten, los cumpleaños, los baby shower, las fiestas clandestinas, un DJ que toca música y que convoca a la gente que salga a la calle, y los infectólogos desde el otro arco que te están diciendo, paren la mano, dejen de salir. Me parece es que ¿sabes qué pasa? Que vamos a entrar en una etapa donde hasta aquí vos tenías baby shower y tenías gente que ponía a los chicos o guardaba, escondía a los chicos en el baúl, porque la verdad que no parecían estar los casos tan cerca. Pero yo te digo una cosa, vos tenés muchos dirigentes políticos que están contagiados,
lados. Me decían que había casos en algún barrio de la capital donde se habían multiplicado los casos. Ayer veía imágenes preocupantes de lo que pasaba en algún sanatorio de la ciudad de Buenos Aires. Los casos están creciendo. No bajamos de 1.400 contagios por día desde hace 10 días. Me parece que eso nos va a llevar otra vez a volver a cuidarnos, me parece. Y provincias como, por ejemplo, la de Chaco, digamos que preside Capitanich, donde, bueno, tuvo que volver todo para atrás. Volvió todo para atrás las medidas, restringió absolutamente la provincia, bueno, marcando los límites con las provincias aledañas, pero también cerrando la parte de la frontera con Paraguay, ¿no? O sea, pero en una restricción de nivel 1. Perdón, y otro tema, las protestas sociales. Las protestas sociales, un día todos decidieron salir a la calle y protestar. Está bien, por ahí hay distanciamiento social, pero no hay una fuerza pública, no hay un representante del Estado que diga esto nos pone en riesgo a todos. Y hay un tema que no es solo el tema de los permisos. Hoy explicaba, por ejemplo, creo que a Carla Bisotti, dice, no está demostrado que hacer running sea complicado, hay que verlo. Pero ¿sabés qué pasa? Si vos salés a hacer running y en cambio yo, que soy vendedor ambulante, no puedo salir a ganarme un peso, es como muy chocante. Que es el dato colateral que tenés en esta cuestión. Bueno, el viernes cuando salíamos de acá, del canal, no sé si se veían, pero bueno, yo para ir a mi casa tengo que pasar por 11. La cantidad de gente que había en 11 el viernes realmente parecía un viernes previo a un fin de semana largo sin coronavirus. O sea, a mí me llamó muchísimo la atención en esa zona de centro comercial la cantidad de gente que estaba circulando el viernes pasado. Sí, ahora nos vamos a meter en un montón de situaciones, por ejemplo, los controles que se están haciendo en los transportes públicos, de qué manera van a intensificar, que es el anuncio que hizo hoy temprano Horacio Rodríguez Larreta, los controles para que justamente decrezca todavía más la cantidad de pasajeros que se supone son todos trabajadores esenciales, por otra parte. Nuestra productora me está diciendo que se triplicaron los controles en el tren, en el Mitre, y bueno, es el objetivo, que se viaje menos por servicio público, de transporte público. En automóvil, la verdad que los controles no han sido más severos este martes que en días anteriores, pero es lo que te dicen. El auto, bueno, vaya y pase. El tema es controlar el transporte público, que es el ida y vuelta hacia Capital y hacia el conurbano. En 15 días, Larreta dijo que aumentó el 22% el nivel de circulación. Exacto. Y con más actividades que cada vez quedan abiertas en esta cuarentena, por supuesto que esto puede poner en riesgo a todos los trabajadores que van y vienen por el transporte. Y vamos a hacer el reporte del Ministerio de Salud, pero lo dejamos para dentro de un ratito porque ya tenemos en contacto a la doctora Florencia Can con nosotros. ¿Cómo le va, doctora? Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, solo como a modo de repaso, usted lo debe saber, hay 32.785 casos confirmados hasta ahora. Siempre decimos, es periodismo vivo, datos en movimiento, lamentablemente, y lo que uno, independientemente que puede informar sobre los recuperados, ¿frente a qué situación estamos? Hoy escuchaba, doctora, algo que usted me va a saber decir seguramente. En la provincia de Buenos Aires dicen que en un mes puede estar saturado el sistema de salud. Sí, bueno, a ver, estamos ante un aumento del número de casos. Pareciera que cada cierta cantidad de días va aumentando y se mantiene unos días en el mismo número, pero por supuesto que si uno hace las proyecciones, el crecimiento y según, digamos, la posibilidad y la estructura del sistema de salud en cada lugar, este colapso puede darse. Por eso es que uno tiene que ver qué fichas mover o qué cambios hacer para que esto no suceda, porque eso debería ser el límite, ¿no? Nadie debería quedar sin ser atendido o sin ser atendido como corresponde por un colapso del sistema de salud. Doctora, una consulta que tiene que ver con lo que es la exposición y la docencia permanente que hacen ustedes desde hace 90 días. Y le pregunto porque yo estoy del lado de los que preguntan, pero hoy había una crítica diciendo que muchas veces ustedes, no critica a ustedes, se critica a los medios, que los infectólogos, inmunólogos tienen una enorme paciencia porque hay gente que conoce, que estudió y que sabe, y que muchas veces los periodistas preguntamos desde algún lugar de mucho desconocimiento y preguntamos cosas que terminan siendo con pocos elementos que vinculan con la realidad. ¿Usted cree que hay algo de eso o no? ¿Qué opinión tiene? A ver, yo creo que... o que tenemos preguntas muy facilistas a veces, sí.
No, a ver, yo creo que sí, que paciencia tenemos en el sentido de que también es parte de, pienso yo, ¿no?, de nuestra responsabilidad poder comunicar y poder transmitirle a la población un mensaje que sea, por un lado, tranquilizador desde el punto de vista que el pánico nos paraliza y entonces dar información para saber cómo cuidarnos, pero a mí por ahí lo que sí me preocupa es esto que se llama infodemia, que tiene que ver con la cantidad de información y, digamos, incluso artículos científicos que circulan en los medios sin por ahí que pase por un filtro de alguien que pueda analizarlo. Entonces, muchas veces por sacar un titular o por poner una nota, se dan noticias que terminan siendo, en muchos casos, noticias falsas o mal interpretadas. Lo que yo creo también es que hay un nivel de incertidumbre que tenemos todos, incluso nosotros los infectólogos, porque nunca vivimos una situación así, porque esta es una situación inédita, este es un virus nuevo. En el 2009 tuvimos una pandemia que no tuvo nada que ver con esta, entonces creo que hay un cierto nivel de incertidumbre que produce angustia, que nos produce angustia a todos, y creo que eso es como lo más difícil de manejar. De todos modos, aclarar que, digamos, en mi caso yo soy infectóloga, soy presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología y estoy en el comité asesor en representación a la sociedad que presido, y la verdad es que ponernos en esta cuestión de cuarentena, anticuarentena, digamos, me parece que el que se enoja pierde, que no hay que pelearse, que lo que hay que tratar es de comunicar de manera responsable y de entender que el cansancio existe, que digamos que todos estamos cansados, en el sentido que nadie está enamorado de la cuarentena es algo que nos pesa a todos y que en cierta medida nos puede cansar a todos, pero también la realidad es que estamos en una situación donde tenemos una enfermedad nueva, fácilmente transmisible y que no tiene ni vacuna ni tratamiento. Doctora. Entonces, hoy por hoy, la cuarentena, como decimos siempre, es un mal necesario. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim la saluda. Quería consultarle desde su sentido, digamos, desde lo personal, ¿qué le pasa a usted cuando ve imágenes, por ejemplo, como las que vimos durante este fin de semana largo, con estos papás que llevaban a sus chicos adentro de un baúl para poder asistir a al cumpleaños de un abuelo, o la fiesta que se armó en una vereda en el barrio de Recoleta? ¿Qué les pasa ahí a ustedes que están, digamos, trabajando desde el día número 1 con toda esta situación, con tratando de concientizar cómo son las medidas preventivas? ¿Qué sienten cuando ven esto en un noticiero, por ejemplo? Bueno, a ver, a mí me da bastante bronca, me produce bastante indignación, porque, digamos, no se trata de gente que pudo no haber entendido cómo son las reglas del juego. Y digo, para mí la excusa de, bueno, es el cumpleaños del abuelo, hace mucho que no lo ven. Bueno, mis hijos no ven a sus abuelos, digamos, desde el 15 de marzo. Estamos todos en la misma. Y repito, para todos, vamos a decirlo como hablamos en nuestras casas, para todos es un garrón la cuarentena, claro. Nadie lo está disfrutando, nadie dice qué maravillosa la cuarentena. Lo que pasa es que es un mal necesario, repito, perdón que sea reiterativa, pero digo, quiero dejar en claro que acá no hay defensores acérrimos de la cuarentena porque tenemos el morbo de que nos gusta hacer sufrir a la gente, todos la estamos pasando mal, pero, doctora, pero no nos queda otra en este momento. A mí me parece que está buenísima la pregunta que hace Vero, en el sentido de poder ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Recién Pato decía, bueno, tal vez ustedes lo pueden decir, no hay un riesgo muy contundente si la gente sale a bailar a la vereda y genera cierto distanciamiento social o sale con el barbijo. Y tal vez si salen a correr, eso lo dirán ustedes y lo conoceremos nosotros en 15 días cuando veamos cómo se ha comportado el virus. Tal vez en el hecho o en el ejercicio físico no está el peligro, pero sí me parece que el peligro está en que como es un enemigo que es invisible y que es intangible y que por ahí algunos tienen la suerte de que no tienen ningún caso cercano, me parece que sí se subestima y a veces se tiende a pensar que, y bueno, no pasa nada, los chicos extrañan al abuelo, peor que estén deprimidos en la casa.
independientemente de que nos parece una barbaridad que a un matrimonio se le ocurra meter a los pibes en el auto, en el baúl del auto. Pero esto está fuera de discusión. Pero todo el resto, digo, ¿cómo repercute desde lo emocional para el resto de la sociedad? Sí, totalmente, pero esto que vos decís, estoy 100% de acuerdo con vos, y creo también que esto que decimos muchas veces los que hablamos de vacunas, que las vacunas son víctimas de su propio éxito porque gracias a las vacunas hay enfermedades que no se ven. Creo que lo que pasó también es que la cuarentena también fue víctima de su propio éxito porque, digamos, en un principio, no estoy hablando ahora que los números se dispararon y estamos en otra situación, pero en un principio ustedes se acuerdan que casi estuvimos 2 meses con una situación epidemiológica bastante estable, controladísima, que teníamos un promedio de 200 casos por día, ese aplanamiento de la curva del cual tanto hablábamos, que se logró y que permitió fortalecer un sistema de salud que estaba muy debilitado. Entonces creo que también hay una baja percepción del riesgo, porque por ahí la gente veía en la tele que en Brasil era un desastre, o veía lo que pasaba en Chile, en Estados Unidos, en Italia, lo que fue pasando, y veían como que acá en Argentina no pasaba demasiado, entonces dijeron, bueno, esto la verdad que no es para tanto. Están exagerando. Entonces, por eso digo lo de víctima de su propio éxito, porque digo, está todo bien mientras cumplimos. Si dejamos de cumplir, se dispara todo. Entonces, acá es donde digo siempre que la responsabilidad individual es clave, porque hay muchas actividades, sobre todo lo que tiene que ver con las actividades en lo que ahora llamamos locales o negocios de cercanía, todo lo que vos podés hacer que está a 2, 3, 4 cuadras de tu casa, que permite abrir esos negocios y permite reactivar esa parte de la economía, que no implica usar el transporte público. En general, uno lo que ve es que eso se está respetando bastante bien, que en los negocios o te atienden desde desde la puerta o dejan pasar de a 1 o 2 personas, entonces eso está funcionando bien, pero por otra parte también se ve que hay gente que piensa que porque usa el tapaboca no necesita mantener el distanciamiento, o que, digamos, son fanáticos de la lavandina, pero después no se lavan las manos con agua y jabón. Digo, hay muchas contradicciones, por eso es que las medidas de cuidado las tenemos que estar todo el tiempo recordando, y por otro lado esto, la responsabilidad individual, lo que cada uno hace, lo que cada uno sabe que puede y no puede hacer, y también la responsabilidad individual pasa por consultar y contactar al sistema de salud ante el mínimo síntoma. Doctora, una consulta que tiene que ver con lo que pasó en las redes, pero a cargo de, se lo pregunto porque los conozco a los periodistas que publicaron la información y es gente que es profesional. 2, ayer publicó un colega que no sé si todos eran casos de COVID, tal vez no, pero era una lista, una fila de ambulancias ingresando a un sanatorio de calle Córdoba. Digo, la verdad que era bastante preocupante, no sé si tiene algún registro. Y esta mañana otro que daba cuenta que en un lugar particular de Chacarita se habían detectado prácticamente el 50% de contagios en un barrio donde había testeos. Digo, lo de este sanatorio y lo de Chacarita, ¿tienen algún registro, alguna confirmación o no? Yo, sinceramente, no tengo confirmación. No sé si lo del sanatorio eran todos casos de COVID. Claro. La verdad es que no le quiero decir ni que sí ni que no, porque no tengo esa información. Doctora, una consulta respecto a cómo se van a empezar a contar o a cuantificar los casos en AMBA y en la Capital Federal. No sé si nos puede aclarar un poco eso, porque circuló que se iban a unificar. ¿Cómo sería el nuevo conteo? Si es que está, digamos. Bueno, en realidad es como que contar se cuentan, digamos, como siempre, en eso no cambia. Lo que pasa es que lo que hay es una mesa de trabajo del AMBA que tiene, digamos, la idea de construir indicadores unificados, porque vos podés tener el dato de los casos, el dato de los fallecidos, pero después puede haber, digamos, otros tipos de formas de recolectar esos datos y otros indicadores, y la idea justamente
un poco también para facilitar el entendimiento por parte de todo el mundo, es hacer una cosa consensuada, una mesa de trabajo donde los indicadores sean siempre los mismos para todos. Así que es una buena noticia para tener la información de forma más fácil. Doctora, la semana pasada se reunió aquí en el Congreso la Comisión de Ciencia, a donde contó con la presencia del exministro de Salud, Sergio Rubinstein, Adolfo Rubinstein, y él mencionaba que hacia final de año él no descartaba que podría haber un pico de la enfermedad o en tal caso un rebrote. Se lo pregunto esto también poniendo en contexto esta información con lo que uno empieza a ver que sucede en Estados Unidos y también en algunos lugares de Asia, a donde empieza a ver como un repunte de la enfermedad. Allí donde uno creía que la cosa o lo peor ya había pasado, otra vez viene con mayor virulencia. ¿Es acaso el comportamiento que tiene, la particularidad que tiene este virus, que parece que se va pero que no se va? ¿Sabes lo que pasa con este virus? Es como la canción de Serrat, se hace camino al andar. Hay cosas que no las sabemos, de verdad. Si hay una posibilidad de que haya un segundo rebrote, pareciera que sí, porque hay lugares donde eso se está viendo, que cuando empiezan como a bajar las medidas y a volver a la normalidad, aparece un rebrote. Si ese rebrote es igual que el primer brote, no lo sabemos. Y la verdad que hablar de acá a diciembre en Argentina para mí es una eternidad. De verdad. En todo sentido. Si no solamente por la pandemia. Sí, totalmente. Pero si vos te pones a pensar que tuvimos el 3 de marzo el primer caso y antes no teníamos COVID, fíjate todo lo que pasó. Entonces es como hablar de acá a diciembre, yo no me animaría a hacer proyecciones de acá a diciembre, ni siquiera en lo que es mi ámbito, que es la parte infectológica epidemiológica. Que está descrito que puede haber rebrotes, está descrito, hay que ver qué pasa aquí. Entiendo. Bueno, la verdad que fue muy amable con nosotros, muy generosa con su tiempo, porque entendemos que hoy por hoy cumple un rol fundamental, que es el de ser parte del Consejo Asesor del Presidente de la Nación, que en definitiva la salud de todos los argentinos está de alguna manera, no la quiero asustar, pero está de alguna manera en sus manos. Así que muy interesante escucharla. No, lo último que quiero decir son 2 mensajes, porque por favor, como yo me dedico mucho a las vacunas, quiero decirles que las vacunas son un servicio esencial, que hay que seguir vacunándose, hay que seguir cumpliendo con las vacunas que están incluidas en el calendario nacional de vacunación. Tenemos un calendario súper completo que es modelo en la región y en el mundo. Y por otro lado, decir respecto a las medidas de prevención, las medidas son todas complementarias, ninguna reemplaza a la otra, y que por favor no aflojen en este momento, que es el momento donde más necesitamos de la responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora, gracias por su trabajo y también por su tiempo, hasta cualquier momento. Y ya mismo queremos saber cuál es el panorama, qué es lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, de mano de la diputada Claudia Ormachea, porque hoy se reúne la Comisión de Legislación del Trabajo, donde van a empezar a analizar muchísimos proyectos vinculados a esta nueva normalidad, esta nueva forma de trabajar que es el teletrabajo. ¿Cómo le va, diputada? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Estaba escuchando con muchísima atención a la doctora. Claro, y por eso yo lo vinculaba una cosa con la otra, porque ahora nos vamos a meter en lo que van a empezar a debatir esta tarde, que es realmente muy interesante. Pero todo esto es como si un montón de los debates legislativos se nos adelantaron o se nos pusieron indefectiblemente de frente y son ineludibles con la realidad que nos impuso la pandemia. Muchas personas ya trabajaban desde sus casas, sin lugar a dudas, pero ahora es la manera por excelencia. Mira, en realidad es cierto que en el mundo y en Argentina también ya se trabajaba con esta modalidad de teletrabajo, pero era muy incipiente, no era una cosa que fuera un número destacadísimo. En realidad, la pandemia o el avance del COVID-19 que nos obligó a mantener, por lo menos guardarnos en nuestras casas para cuidarnos nosotros y para cuidar a los demás, realmente provocó una expansión muy rápida de esta modalidad, y eso es lo que necesariamente
generó el adelanto o el aceleramiento de la discusión y la búsqueda de la necesidad de legislar o regular esta modalidad de trabajo. Que quiero decir algo muy chiquitito antes de darle paso a mis compañeros, que son en realidad los que más saben para hacer las preguntas específicas de la actividad del Congreso, pero que también vino a poner la brecha, la desigualdad que hay entre la mujer y el hombre en mayor evidencia, porque las mujeres, casi todas, trabajan desde su casa de manera remota y a su vez tienen que sacar los brazos imaginarios del pulpo y hacer la comida y ayudar con los deberes y responder en tiempo y forma a cualquier hora, porque también es eso, por ahí no está regulado cuánto tiempo uno puede y cuánto tiempo uno no puede disponer de la predisposición para con el jefe. O sea que esto acentuó todavía más la brecha desigual entre los hombres y las mujeres en la competencia del trabajo. Mira, realmente el impacto que provoca esta modalidad, no solo en las relaciones laborales, en las relaciones familiares, como bien vos lo decís en las mujeres. Por eso es tan necesario legislar y regularlo, porque en el caso de las mujeres, para tomar lo que vos me estás diciendo, en realidad, si no marcamos bien los derechos, políticas públicas, acciones específicas que marquen claramente cómo se va a compartir el tema de los cuidados, sin lugar a dudas que aunque no fuera lo que se busca, las mujeres vamos a estar haciendo las tareas del hogar, el trabajo de la empresa y además cuidar a los niños o adultos que estuviesen a nuestro cargo. Yo no tengo ninguna duda de que eso va a pasar. Por eso creo que cuando hablan, sobre todo del lado empresario, hablan de los beneficios y hablan de los beneficios con respecto a la paridad entre hombres y mujeres para realizar esta tarea, los beneficios para las mujeres con chicos chiquitos, porque entonces uno tiene la posibilidad de quedarse a cuidarlo. Yo digo que hay que tener mucho cuidado, que hay que prestar mucha atención, que detrás de esto las empresas no piensen en economizar, por ejemplo, en no pagar guarderías, que es una lucha que han tenido los trabajadores y las trabajadoras para que las empresas reconozcan el valor de una guardería para poder desarrollar las tareas. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim la saluda. Bien, hoy van a escuchar a un sector muy importante que tiene que ver con los distintos sindicatos o representantes de trabajadores que están llevando ya adelante esta modalidad. Imagino que mañana, con la participación también del ministro de Trabajo, van a hablar también sobre uno de estos de los proyectos que tiene que ver con la regulación del teletrabajo. ¿Cuáles serían los puntos más importantes para ustedes o en los que ustedes piensan que se debería avanzar? Entiendo, por lo que recién le consultaba a Meli, el derecho a la desconexión sería, digamos, uno fundamental, me parece, y además el tema de los insumos, ¿no? ¿Es alguna cuestión también que se va a tener en cuenta? Mira, vos sabés que hay 14 proyectos presentados. Sí. Y de los 14 proyectos presentados, aún viniendo de distintas extracciones políticas, podría decirte que no hay diferencias profundas, que no podamos debatir en la comisión para llegar a un acuerdo. Lo que sí yo te digo, en el caso de la propuesta nuestra particularmente, que en realidad está a la par de todos los representantes del Frente de Todos, bueno, primero, que los trabajadores son trabajadores, no son teletrabajadores, son trabajadores con los mismos derechos que los trabajadores que están en situación presencial, que tiene que ser la elección de esta modalidad, tiene que ser voluntaria y por escrito, pero además reversible. Si en algún momento un trabajador desea volver a la forma presencial, la empresa se lo tiene que habilitar sin ningún tipo de contratiempo. Que se tiene que cuidar mucho la intimidad del trabajador, de la familia. No te olvides
que no están preparadas las casas de los trabajadores en su mayoría para poder aceptar el trabajo, trasladar el trabajo de la empresa a la casa, porque no es 1 hora ni 2, son 7, 8 horas de trabajo. Por eso la desconexión es tan importante. Y cuando nosotros hablamos de desconexión, hablamos de la prohibición absoluta de que los empleadores fuera del horario de trabajo manden algún tipo de pedido, información, llamado a los trabajadores. Porque si no, por más que vos le digas, che, te mando un mail para que mañana le avises a un proveedor, la presión queda sobre el trabajador. Tal cual. Diputada, sí, perdóneme, son 2 preguntas. La primera es una cifra nada más. Usted pertenece a la bancaria. En este momento, ¿qué porcentaje de trabajadores bancarios está en teletrabajo? Digo, ¿están todos en esa condición? Porque de manera presencial hay como dotaciones acotadas. ¿O hay gente que no está haciendo teletrabajo? ¿Cómo son los números dentro del trabajador bancario, por favor? No, el número no. Nosotros estamos trabajando desde el comienzo de la pandemia, con dotaciones muy pequeñas de trabajadores. Por eso, sí. Muy pequeñas. O sea, no estamos, si bien en algunos bancos, sobre todo en los privados, hay trabajadores que trabajan desde esta modalidad, en realidad, en bancaria hoy se trabaja con dotaciones pequeñas y solo con las actividades que el Banco Central va habilitando. Lo cual no quiere decir que vayan apareciendo situaciones donde las empresas ven la factibilidad de que esto se incremente cuando termine incluso la pandemia. Y perdóneme, y la otra pregunta tiene que ver con esto, si lo están discutiendo, porque imaginemos que yo tenía 10 trabajadores y pagaba una oficina, ahora los 10 trabajan, hacen teletrabajo desde sus domicilios. Yo me estoy ahorrando, por ejemplo, un alquiler. Digo, se está en estudio porque sé que en otros países el tema se adelantó, se trató y se avanzó, que se les pague cierto alquiler por lo que no está gastando la parte patronal al trabajador, ¿o no? Mirá, es tan claro como esto. Tanto el herramental que necesita el trabajador en su casa, como los gastos de luz, gas, conectividad, no pueden de ninguna manera trasladarse a la casa del trabajador. Tienen que estar a cargo del empleador. Por 2 razones. Los gastos, porque las empresas hablan de lo que se van a ahorrar. Entonces, cuidado. Sí van a ahorrar, siempre y cuando no se lo trasladen al trabajador. Y en cuanto a los instrumentos que necesita un trabajador o trabajadora, también nosotros nos negamos, porque si no es muy posible que aparezca una discriminación a partir del herramental que vos puedas adquirir. Vos sabés que es caro, entonces no todo el mundo va a tener el último modelo, con la mayor memoria, con la mayor rapidez. Nosotros no queremos permitir que las empresas tomen trabajadores teniendo en cuenta este herramental que tienen en su domicilio. Por eso tienen que proveerlo las mismas empresas. Diputada, ¿cómo se va a manejar el tema también de la brecha generacional para este tipo de trabajo, a donde naturalmente, me imagino, no es lo mismo capacitar a una persona que no está tan familiarizada con la tecnología como a una persona que es un nativo digital? Diferencias, ¿no?, que se intensifican frente a esta nueva realidad. Y por otra parte, me pregunto, el tema de las licencias por maternidad y por paternidad. Porque si te agarras ya en tu casa, ¿cómo se va a debatir esto? Mirá, lo que vos decís de generacional, ni me la cuentes porque yo la estoy viviendo. Así que, ni me la cuentes. Pero bueno, nosotros somos muy claros en esto con respecto. Y cuando hablo... Pero diputado, usted es casi una youtuber, le aviso. Quédese tranquila. No. Pero si yo te pongo a mi hija, vas a ver que si yo le pongo a mi hija, ya ahí vos ves lo que es ser un nativo digital. Una nena de 8 años, cómo manejan las herramientas. Yo soy una tronca y lo reconozco. Una tronca.
Sí, y lo reconozco. La realidad es que nosotros, ¿qué buscamos? Con respecto a la capacitación, hay cosas que igual se han acelerado mucho en este pequeño tiempo, pero nosotros pedimos que si bien los trabajadores que realicen esta modalidad sean capacitados en relación a la modalidad de trabajo, sí, deben ser capacitados en relación a todo el universo de capacitación de la empresa, porque si no, incluso corres el riesgo de que todo lo que sea igualdad de oportunidades, digo, en el crecimiento adentro de la empresa, si a vos te focalizan en un lugar, tenés pocas posibilidades de desarrollarte en todo el ámbito de la empresa. No entiendo. Pero además, nosotros pedimos que la dotación sea solo una parte del personal, tiene la posibilidad, en el proyecto nuestro hablamos hasta el 15% del personal, pero además respetando a los distintos sectores y sus convenios colectivos, de acuerdo a si tienen tomado una unidad de tiempo semanal, mensual o anual, solamente la mitad del personal puede realizar y tiene que volver después a la actividad presencial, por muchísimas razones, porque nosotros respetamos la esencia social del ser humano y la realidad es que nosotros aprendemos interactuando con otros, pensando con otros, creando con otros. Y esta forma de aislamiento realmente limita, por lo menos a criterio nuestro, esta posibilidad que pertenece a la esencia del ser humano, la necesidad de comunicarse e interactuar. Ni te cuento yo como representante de una organización gremial. Bien, diputada, gracias por este contacto con nosotros y por supuesto que vamos a seguir de cerca todo lo que ocurre a partir de las 15 horas en esta reunión que va a resultar sustancial porque va a venir a empezar a debatir cuestiones que son nuestra nueva forma de vivir y por supuesto de trabajar. ¿Te puedo decir una cosa más? Lo que quiera. En realidad, porque me parece que lo que dijo la doctora, lo que terminó hablando la doctora, que a mí me parece esencial, y además acompaño la decisión de este gobierno de cuidar la salud de las personas, en realidad creo que en esta etapa, que es una etapa muy compleja desde el tema de la salud, por el crecimiento, sobre todo en algunos lugares, yo vivo en La Plata, entonces en algunos lugares yo le pido a la gente que tenga paciencia, que realmente esté convencida de que es un gobierno que mira y protege o busca el cuidado de la gente, pero que no por eso nos olvidamos que hay otros factores también importantes que tienen que ver con la economía de un país, con la economía familiar, con la necesidad de poder llevar el pan a la mesa. Y que si hoy y mañana estamos sentados hablando de esta modalidad de teletrabajo, estamos hablando porque en realidad me parece importantísimo prevenir situaciones que pueden ser no lo suficientemente buenas para los derechos de trabajadores y trabajadoras. Claro. Cuando salgamos de la pandemia, vamos a haber salido habiendo discutido este tema antes. Muy importante. Gracias, diputada, muy amable. Seguimos de cerca la actividad a partir de las 3 de la tarde. Hasta luego. Vamos a repasar lo que decía también en relación a este trabajo que van a empezar a tener la Comisión de Legislación del Trabajo, el diputado Cantar. Este es un tema muy importante que la cuarentena específicamente lo ha puesto más de relieve, pero que ha tenido ya diversos intentos de tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación desde hace casi algo más de 12, 13 años, ¿no? Y bueno, confiamos que en esta oportunidad, sobre la base de los proyectos presentados, que son alrededor de 14, 15, solamente en la Cámara de Diputados,
en los que a priori vemos que hay un altísimo nivel de coincidencias y bueno, confiamos que después de esta reunión informativa y fruto de la discusión que comience a darse en el seno de la comisión, podamos alcanzar los consensos necesarios para emitir dictamen y luego enviarlo al recinto. Bueno, hay temas que va a haber que abordar en la discusión, si vamos a legislar, por ejemplo, exclusivamente en el ámbito del derecho privado, o si también va a abarcar el tema de las relaciones en el ámbito público. Hay temas que son muy diferentes en este tipo de modalidad, como es la sindicalización, porque no hay trabajadores presentes en el establecimiento, entonces es un tema que también hay que ver cómo se garantiza obviamente las libertades sindicales en un marco, una modalidad diferente. Y después hay algunos temas que indudablemente son complementarios en la legislación, en los diferentes proyectos. Casi todo se habla de la voluntariedad, es decir, no hay posibilidad de que haya una prestación a través del teletrabajo, sino hasta el acuerdo del trabajador y el empleador, pero también tenemos situaciones que habría que poner en discusión de si contemplarlas, que son las situaciones excepcionales, como las que estamos viviendo en este momento. A partir de las 3 de la tarde, entonces, vamos a seguir de cerca estos 14 proyectos que se empiezan a debatir en la Comisión de Legislación del Trabajo. Pero ahora le damos la bienvenida a Joaquín Ramos, que ya está con nosotros. ¿Cómo andás, Joaquín? ¿Cómo andás, Melina, Vero, Pato? ¿Cómo le va, señor? Bien, la verdad, seguimos trabajando, estamos en contacto con muchos casos de coronavirus. Incluso después de la última emisión del programa, me escribe Alan en uno de los informes que habíamos pasado que el hermano dio positivo en coronavirus. Uy, no me digas. Y precisamente hace 2 días otra periodista que también estuvo aquí en el programa el año pasado, también la madre está con coronavirus y ella está también por haber tenido contacto estrecho con su madre y su padre, están también en observación con síntomas. Ellos viven en la Villa 31 y el caso de Alan en la 21, o sea que ya desde lo nuestro que conocemos empieza a tocarnos ya directamente de cerca. Todo este tema, por suerte, están bien, los cuadros no son de tipo grave, pero bueno, estamos ahí viendo la evolución. Igual el tema que nos compete hoy, del que queríamos presentar, es el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, que vamos a ver la historia de Gustavo Sakic, que coordina un comedor, que también tiene un montón de casos de COVID. Hoy tiene 10 confirmados, no tiene tanto, no es el epicentro de lo que es el conurbano. Se está trabajando muy bien en algunos aspectos. Tiene 10 casos y ya no tiene ningún fallecimiento. Pero me interesa mucho hablar del barrio Ejército de los Andes porque es una de las villas más conocidas del mundo. Recientemente estuvo la serie El Apache. También, además de Carlitos Tevez, tiene otros talentos como el grupo FA de raperos que, si bien no son famosos a nivel mundial, son estrellas en lo que son los pibes de las villas, como uno de los precursores del rap. Tiene una chica que se llama Zaira que está bailando en el Colón. Conocidísimo el caso de Zaira. Es un barrio lleno de talentos y que a la vez no deja de ser un significante muy importante entre lo que es la desigualdad entre lo que es una villa de provincia con una villa de capital. Solo con la General Paz que lo separa, porque el barrio Ejército de los Andes está en el partido 3 de febrero, en Ciudadela, de la cancha de Vélez, ahí nomás. Sí. Uno ve que por ahí trabaja en la Villa 31, cuando cruza a un barrio como Ejército de los Andes, como Fuerte Apache, la desigualdad es total. Hay muchas más necesidades. Menos hospitales. Menos posibilidad de encontrar trabajo. Ahí se ve una desigualdad presupuestaria. Además, perdóname, hay un tema que es la historia de la tragedia que tenemos hoy, AMBA, que es un monstruo que pisa fuerte de 16 millones de personas, porque no se creó de manera espontánea este Ejército de los Andes. Se creó así, con mucha gente amontonada, consecuencia de que pretendían erradicar otras villas de la capital federal durante la dictadura del 76. Tiraban las villas de la capital y las trasladaban al conurbano, pero no a 50 kilómetros, con posibilidad de transportes y con una casa digna. Te amontonaban a 20 kilómetros, generando este monstruo. Precisamente el primer proceso de urbanización del barrio Ejército de los Andes fue en relación a la Villa 31. Y se llamaba Barrio Padre Carlos Mujica. Y después en la dictadura le puso Ejército de los Andes. Y después parte del periodismo
amarillo, Fuerte Apache. Claro. Vamos a ver el video de Gustavo Sakic, que es coordinador del comedor Bigotitos Blancos, y están haciendo un trabajo enorme adentro del barrio. Dale. Hola, buen día. Soy Gustavo Ariel de Sakic, coordinador del comedor y merendero Bigotitos Blancos, representante de Mundo Villa. Queríamos pasarle a contar a toda la gente cómo vivimos acá el COVID-19 en nuestro barrio. Bajamos con los colaboradores y con este equipo de fumigación que nos dio la municipalidad. Salimos a fumigar todos los juegos, todos los nudos, las pasarelas, las torres, ya que nuestro intendente Diego Valenzuela nos provee todas las herramientas. Nosotros tenemos que poner un poquito de voluntad, cada vecino y cada integrante acá del comedor, como son las colaboradoras también que vienen, ayudan y le ayudamos al barrio y a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Siempre está en el cuidado de los chicos, en el cuidado de nuestros vecinos, en conseguir la mercadería para hacer las ollas populares. También quiero agradecer a todos los vecinos que ponen empeño, a los integrantes, a los colaboradores, en cocinar y cocinar rico para que la gente más humilde reciba su plato calentito de comida a la noche. Y le exigimos a la gente que vengan con barbijo y que no manden a los chicos. Y bueno, eso es lo que estamos viviendo acá en Fuerte Apache, digamos, lo mismo que están viviendo los vecinos de otros barrios. Bueno, chicos, queremos agradecer por los barbijos. Gracias. Y vamos por más, de esta salimos todos juntos. Muchísimas gracias y de corazón. El trabajo que hacen en los comedores, la verdad que es excepcional. Hay que conocer de adentro en estos barrios el valor que tiene el trabajo que se lleva adelante en esos comedores merenderos, que hoy se han convertido en mucho más que eso, ¿no? Porque han triplicado o cuatriplicado la cantidad de gente que va. Tal cual. En el caso de Barrio Ejército de los Andes, Fuerte Apache, como es más conocido, tiene 12 nudos, se compone con 12 nudos y 22 monoblocks y viene alrededor de 60.000 personas. El caso de Gustavo es muy lindo porque él es un vecino que en su momento trabajaba de camionero, trabajaba también en recolector de residuos y empieza a crear su comedor a partir de que en uno de sus recorridas encuentra en uno de los containers de basura, por ser recolectado, a un niño. Me dice, pero y él cuando lo cuenta, que en algún momento lo vamos a mostrar, dice que él no estaba buscando comida, estaba como jugando de una forma inocente. Él lo saca de ahí y lo lleva ahí con su esposa, y lo empiezan a lavar y ve que tiene gusanitos en la cabeza. Una historia muy dura. Terrible. Y que él hace que empiece a tener un compromiso social con su barrio. Y es muy interesante lo que contaba en el informe, porque no solo está con el comedor, sino que gracias a donaciones consiguieron la ropa inmunizada y salen todas las mañanas, 7 de la mañana, a desinfectar su zona, que es el nudo 12, con aporte del municipio, de provincia y de nación. Logran conseguir recursos para que los vecinos lleven adelante esta tarea comunitaria que es fundamental. Y algo que también quería aclarar, que me había comentado Vero, es que estos informes, nosotros por ahí no tenemos todo el despliegue nuestro artístico y audiovisual y nos limitamos simplemente, muchas veces, todo lo grabado en este informe fue grabado por el propio Gustavo, que es de nuestro equipo, vía celulares, y sí le hacemos un trabajo de postproducción para darle el mejor color posible, pero la idea es tratar de mantener la cuarentena, no restringir. Los propios periodistas y productores nuestros son de los barrios y no comprometer más con contagios. Así que bueno, un poco ver cómo se trabaja también desde los vecinos en uno de los barrios que también es uno de los más estigmatizados. Sí, claro. Sí, totalmente. Querías contar algo sobre el portal. Y también, por supuesto, como para cerrar, invitar a todos a que puedan conocer la realidad de las villas 24 horas. Estamos informando a través de nuestro portal de noticias web, mundovilla.com, donde también subimos contenido, por supuesto, de Diputados TV, y a través de las redes informamos la realidad de todos los barrios populares, de las villas, asentamientos que hay aquí en la capital federal, conurbano y del país. Una sola pregunta, 10 segundos. ¿Qué porcentaje de desempleo tenés, por ejemplo, en Fuerte Apache? ¿Tenés un número vos? Incalculable. Es incalculable. Es que como el trabajo es informal, es incalculable. Claro. Está bien. Pero es altísimo.
nuestra medición muchas veces se da en nuestro índice comedor. Claro. Donde nuestros referentes que tienen comedores o amigos, si nos dicen, mirá, subió el 25%, tenemos que achicar las bocas de comida. La familia tal que nunca había venido a visitar un comedor están viniendo casi con vergüenza. Claro. Desde esa es nuestra medición. A ojo, pero bueno. Muchas gracias, Joaquín, gracias por habernos visitado y seguimos ahí entonces fisgoneando el portal Mundo Villa que nos permite seguir de cerca todo lo que pasa en los barrios. Gracias. Muchas gracias. Y ya estamos en comunicación con la provincia de San Luis. Queremos saber cuál es la situación, diputado Ponce, gracias por esperarnos y por recibirnos ahí en su provincia. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Melina? Muy bien, gracias. Me gustaría saber si me escuchan bien. Sí, lo escuchamos bárbaro, la verdad que muy bien, y lo estamos viendo también, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, estamos aquí desde San Luis, yo he estado pasando la cuarentena aquí en mi provincia, bueno, trabajando desde aquí, bueno, hemos tenido la posibilidad de trabajar con la Cámara de Diputados, con todas las comisiones, yo diría que exitosamente, con todo el trabajo que ha hecho el presidente, como también todos los que integran la Cámara de Diputados, así que bueno, el agradecimiento también para ellos en este trabajo magnífico, ¿no? ¿Y la situación del COVID en su provincia cuál es actualmente? ¿En qué fase están? ¿Qué cantidad de contagios hay registrados por estas horas? Bueno, nosotros empezamos con una cantidad de contagios que a ese momento era importante, porque fueron 10 contagios y bueno, automáticamente a través de lo que fueron las medidas, ¿no?, de prevención y del aislamiento que bueno, conocido por todos, empezó un trabajo muy importante dentro de lo que es la provincia y esos 10 casos ya se recuperaron y ahora llevamos más de 70 días sin casos confirmados y hemos pasado de lo que es el aislamiento obligatorio al distanciamiento social, que esto es un paso muy importante, es decir, que están las actividades prácticamente en su mayoría trabajando con protocolos muy rigurosos, por supuesto, pero con un trabajo intensivo, con un cuidado muy importante de lo que es la prevención particularmente y todos los protocolos en cada una de esas actividades. Diputado. El estatus social, bueno, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Verónica Benaim lo saluda. Quería consultarle si en este marco de esta fase que está contando, ya se había empezado a flexibilizar los límites con el resto de las provincias, que en un principio estaba todo muy restringido. Veía que hubo un ingreso de 2 personas de La Rioja que parece que estaban de manera ilegal. ¿Cómo fue esto? Y por otro lado, veía que hubo también una demora en un boliche o una cuestión así, ¿puede ser? Sí, en esto debemos destacar que hay un trabajo del Comité de Crisis que hace un seguimiento muy estricto ante estas situaciones que vos estás comentando. Sí. Primero que todo, el tema de los límites, ¿no? En los límites, para que tengas una idea, nosotros tenemos 5 límites con distintas provincias y hay un corredor bioceánico que es el más comprometido, decimos nosotros, porque desde ahí une lo que tiene que ver el país de Brasil con Chile, pasando también por algunas otras provincias que también tienen casos, como el caso de Córdoba, el caso de Mendoza. Entonces, ante esa situación sí se ha establecido un control riguroso dentro de lo que son los límites. Para que tengan una idea, sí, dentro de ese corredor se escolta a las cantidades de vehículos que están pasando por nuestra provincia y se los acompaña dándole, por supuesto, toda la posibilidad para que se puedan reabastecer con combustible y todo lo demás. Sí, cuando se ha encontrado en el caso de algunos camioneros que han traído gente sin la autorización correspondiente, sí se ha activado el protocolo y por supuesto que eso ha sido muy riguroso, como también en estos últimos días se ha establecido sí algunas detenciones en algunos boliches
donde han roto, digamos, el protocolo. No se puede creerlo, el boliche no se puede creer. Nosotros tenemos esta ventaja porque es una irresponsabilidad por quienes, por supuesto, primero que todo, en los propietarios de estos establecimientos, pero también aquellos que acuden, ¿no? Por eso estamos llamando mucho a tener cuidado, porque es como lo decía la otra vez el gobernador. La preocupación que tengo, decía el gobernador, justamente es que estamos muy relajados. Es decir, es como que tenemos todo resuelto. Mientras tanto, la preocupación que todos tenemos es que vemos que en la Argentina, principalmente en lo que es Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, la cantidad que tienen ya prácticamente el 90% de los casos, que ya llevamos 32.000 contagiados. Y bueno, y tenemos un protocolo y algunas definiciones muy claras. El que rompe paga, es decir, que aquellos que no cumplen con las reglas de juego, con los protocolos, y se establecen multas muy rigurosas y que también, por supuesto, tiene que ver con la clausura de aquellos establecimientos. Por eso es que yo creo que ha sido muy importante el trabajo de lo que es el comité de crisis con el gobernador a la cabeza. Diputado, una consulta. Usted tiene obviamente mucha experiencia en negociaciones gremiales, pero digo, discutir ahora teletrabajo es el momento, porque hay mucha gente que está trabajando en esas condiciones y no hay legislación. Creo que es entendible por qué se debate ahora. Pero también se da en un marco, digo, de muchísimas necesidades por parte del Estado Nacional que no recauda, la actividad privada que no vende. Digo, discutir derechos laborales en este momento me parece que es mucho más complejo, porque naturalmente hay como poca predisposición en el sector empresario, de las pymes, de las medianas, de las grandes, para cualquier tipo de concesión, porque es un momento muy malo en materia económica. ¿Coincide usted con este diagnóstico o no? Bueno, por supuesto que está a la vista, ¿no? El problema económico en la cual esta pandemia no solamente ha comprometido a la Argentina, sino que también a la región, al mundo. Es decir, en esto, por supuesto que tenemos que trabajar y lo tenemos que hacer de la manera muy responsable. El teletrabajo, por supuesto que hoy inclusive enseguida ya tenemos una reunión donde vamos a escuchar tanto a la CGT como a la CTA y a otras organizaciones sindicales, también representaciones de las empresas, de profesionales, que esto me parece muy interesante poderlo consensuar, una ley que realmente esta normativa regule y que genere, por supuesto, tranquilidad para ambos sectores. Por supuesto que esto es muy importante. Sí tenemos que tomar todos los recaudos, porque después viene por ahí el tema, echa la ley, echa la trampa, donde aquellos que por ahí, para facilitar este tipo de situación tan excepcional que estamos viviendo los argentinos en esta pandemia, bueno, por ahí a lo mejor se genera abusos por parte de algunas empresas, por parte de algunas actividades, y es lo que queremos hacer. Primero que todo, por supuesto, resguardar los derechos de los trabajadores, que puedan seguir trabajando, porque también tenemos la otra situación. Sí, si diputado, no también bajo esta modalidad. Me pongo a pensar esto que usted dice, y también si esto no pone en definitiva, o la trampa de todo esto no es poner en riesgo las fuentes de trabajo de otras personas que, por una cuestión obvia, son reemplazados con la tecnología, con un aparato, porque nosotros los periodistas lo sabemos perfectamente, ¿no? Cómo la tecnología se ha llevado puesto un montón de puestos de trabajo que antes eran considerados, y nosotros los seguimos considerando fundamentales, pero bueno, hoy por hoy alguien con un celular sale a la calle y cree que por eso puede cumplir el trabajo de un camarógrafo. Bien, eso es por eso me parece a mí que es muy interesante y muy importante la tarea que vamos a tener los diputados, el Congreso. ¿Por qué? Porque hay que legislarlo. Porque nosotros también no podemos frenar lo que es el avance de la tecnología. Nosotros sabemos perfectamente que hay empresas que han tecnificado. Nosotros hemos venido de una situación de lo que es la tecnología, pero también hoy estamos en la era de la robótica, y esto también, por supuesto, genera una preocupación muy grande. Y yo le puedo decir también que hay otra preocupación que yo lo vengo observando y que tengo previsto presentar algunos proyectos de ley próximamente, que tiene que ver con garantizar la conectividad, no solamente por el tema del teletrabajo, sino también que hay otras leyes, otras normativas que han salido hace muy poco, que tiene que ver con lo que es la educación, la salud,
y yo me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa con aquella familia que no tiene ni siquiera la más mínima posibilidad de la conectividad? Diputado, acá en San Luis tenemos... En ese sentido, hay algunos diputados han presentado o están trabajando en una iniciativa para declarar a Internet, digamos, un servicio esencial, ¿no? Un derecho. Yo digo que más allá de Internet, un servicio esencial, tenemos que determinar o trabajar un derecho en que Internet o la tecnología sea un derecho, un derecho humano, que tengamos la posibilidad de decir un derecho más a todas las personas y garantizarle a aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a lo que es la conectividad y todo lo que tiene que ver con los dispositivos para poder seguir en esta situación. Imaginémonos una mamá soltera con 3, 4 hijos que no tiene por ahí trabajo, ¿cómo hace para conseguir la conectividad? Y ni que hablar a aquellos lugares que no está la infraestructura. Por eso acá en la provincia de San Luis, desde hace mucho tiempo que venimos con un plan maestro, estamos hablando desde el 95 al 2007, que fue que se cambió la constitución de la provincia y establecimos dentro de la constitución de la provincia sobre este derecho de la inclusión digital. Es un derecho humano y esto lo tenemos toda la provincia de San Luis y se logra a través de lo que es ese plan maestro, la infraestructura de que tiene la provincia hoy, poder llegar a todos los alumnos, poder llegar que las empresas también tengan la posibilidad y la fuerza de lo que es la conectividad para poder llevar adelante todas las tareas, porque en cada parque industrial que hay en la provincia de San Luis tenemos fibra óptica, tenemos todo entendido, la infraestructura para poder resolver todos estos problemas. Diputado, es muy interesante lo que va a empezar a suceder a partir de unos minutos nada más, por eso lo queremos liberar para que pueda ya conectarse con la comisión, a donde tiene mucho trabajo por dar. 14 proyectos son los que se empiezan a debatir y bueno, esto habla de un montón de cuestiones que no queremos que queden avasalladas, ¿no? Que la modernidad no se lleve puesto todo con la excusa de estar todos conectados. Así es, y bueno, y felicito por el programa, escuché que estaban trabajando y estaban hablando sobre el tema social. Me encantaría un día poder participar y comentarles también cuál es el trabajo social que estamos haciendo también territorial dentro de lo que es en el ámbito de la provincia de San Luis, pero también en lo que hace al ámbito en la cual yo siempre trabajo, más allá de lo gremial, también me gusta el trabajo social. Así que, bueno, en algún momento ojalá que me puedan dar la posibilidad para poder hablar de este tema que es tan importante. Es siempre bienvenido, por supuesto. Escuchamos a todos. Esa es la intención. Gracias, Gracias. Y que tengan una linda tarde. Igualmente, gracias. Igualmente. Muchas gracias, diputado. Bueno, nosotros estamos ya ahí nomás en las puertas de que empiecen a conectarse los diputados. Ahí estamos viendo en vivo. Hoy empiezan a debatir. Me parece que es muy interesante el trabajo que pueda surgir y las distintas posiciones. No son tan diferentes los proyectos presentados entre sí. Creo que no va a costar tanto en este sentido, pero hay que estar muy atentos con lo que cada representante de los sindicatos, de los gremios, acerquen respecto de las diferencias que hay según cada territorio, Lo ¿no? que vos planteás, digo, desde el punto de vista de la mujer es un tema, le pasa lo mismo a los hombres, digo, los hombres que colaboran, es un tema muy complicado también, digo, ver cómo se ordena esto. Lo que yo creo, Meli, es que la verdad estamos en una coyuntura tan complicada que cuando vos como trabajador le pidas algún derecho más a la parte patronal, va a ser complicado en este momento, que tú decís, mira, estoy sin vender, ¿me entendés? Digo, siempre en función de negociar mejoras laborales, negociarlas en momentos de escasez es muy complicado. Sí, lo que decías y vos. Claro, este es este momento. Claro, este es el momento, el derecho a la desconexión, ¿no? Que tantas veces antes de hablar de teletrabajo nos pasa a todos los que estamos en contacto con un teléfono celular y es la vía mediante la cual nuestros jefes, no hablo de nadie en particular, así que atención, no estoy mandando al frente a nadie, pero te pasa un montón. ¿Hasta qué hora? Está bien que uno tenga apagado el teléfono, es igualmente valorado aquel que está 24 horas online, que la verdad que está muy mal, pero todos tenemos derecho a descansar. Hay, bueno, esta comisión que la preside Vanessa Sidley, diputada del Frente de Todos, ya venía, digamos, recibiendo, porque apenas también comenzó la cuarentena y empezó a darse esta situación de esta modalidad excepcional en este momento, pero que sabemos que vino para quedarse. Fue uno de los primeros reclamos que se empezaron a hacer y los diputados empezaron a presentar las distintas
estas iniciativas. Hoy van a estar escuchando a los distintos sectores gremiales, que son los que trabajan con los trabajadores, y mañana convocaron al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para tratar seguramente este tema del teletrabajo, si unifican alguna iniciativa en el día de hoy o si esperan también escuchar la palabra de Moroni para llevar adelante un proyecto en sí. Pero hay otro tema también que está ahí en danzas en esta comisión y tiene que ver con empezar a regular las plataformas virtuales. Es otra de las iniciativas que también tiene muchos... ¿Cómo es? El tema de las apps, las aplicaciones que también en este momento de cuarentena... Los que trabajan suscritos a plataformas, decís. Exactamente. El trabajo precarizado de los que están suscritos a las plataformas. Globo, Rappi, esas plataformas cuyos trabajadores se volvieron esenciales en este marco. Bueno, hay también iniciativas en ese sentido. Una revolución, digo, las editoriales ahora están pasando por encima de las librerías, por ejemplo, que es el gran tema de los últimos días. Antes la editorial te imprimía tu libro, lo enviaba a la librería se lo vendía a los clientes. Ahora todo es online, por encima de librerías, por encima de libreros, por encima de distribuidores. Digo, es un tema muy complicado. Nos pasa a nosotros, Por supuesto. los periodistas, con un chip, con libre de datos, vos podés hacer una transmisión, vos podés estar en cualquier parte del mundo contando lo que está pasando. Antes vos para eso necesitabas de un trabajo esencial, de un equipo. Los medios hoy llaman a en cualquier lugar del mundo y gratis te hace un informe de lo que está pasando en Roma o en Nueva Delhi. Antes tenía que contratar y pagar un corresponsal, obviamente. Claro, y ese tipo de colaboraciones. ¿Y las horas extras cómo se regulan? ¿Y las licencias cómo se controla? Una persona que está aislado en su casa y que tiene algún síntoma o que necesita pedirse algún día, porque hay algunas convenios colectivos de trabajo que comprenden que vos te podés pedir algún día sin justificar. ¿Por qué? Las licencias por maternidad, ¿cómo se combina? Estás en tu casa. Bueno, todo es absolutamente entendible. Yo reitero, creo que el principal problema es que una cosa es que vos reclames todo esto con una economía creciente, ¿me entendés? Donde, obviamente tenés más derechos, podés demostrar cosas. Ahora, reclamarlo y pedirlo, que es entendible en esta situación de crisis, del otro lado es un tema complejo para que te escuchen. Bueno, y lo otro que estaba pensando es qué cantidad de, digamos, la cuestión, no me acuerdo cuál de los dos lo había planteado, los insumos. O sea, ¿hasta qué punto vos disponés de esos equipos que son tuyos, que te pertenecen a vos, o los tenés que dividir? Ahora no le puedo responder a mi jefe porque le tengo que dejar la computadora libre a mi hijo porque tiene que asistir al colegio. Claro, exactamente. ¿Cómo haces? Es uno de los puntos que también se van a trabajar en una de las iniciativas, el tema de los insumos. ¿A quién le corresponde pagarlo? ¿A la empresa? ¿Parte a vos, como trabajador? En Europa hay casos, debe ser Europa del Norte, que siempre es como un modelo, donde obviamente lo que vos te ahorrás, porque vos no pagás alquiler, porque todo es teletrabajo, obviamente, parte patronal, pagás parte de lo que te ahorrás en alquiler, se lo pagás a cada uno de los trabajadores. Y el otro tema, y las ART, ¿cómo regulan ese trabajo en tu casa? Por si vos supuesto. tenés algún accidente mientras estás trabajando o estás brindando o tu vista o lo que fuere se fue perjudicando como resultado de la alta exposición tuya frente a determinado dispositivo. Bueno, era la modificación que había, para aquel trabajador que viajaba en su coche particular, hoy tenés un beneficio en tu empresa de seguros porque le decís, mira, yo antes circulaba por día 100 kilómetros por día, ahora no salgo en toda la semana, cobrame menos porque tengo menos riesgo. Sí, pasa cierto. eso también. Sí, es cierto. Hay un montón de cuestiones también, ¿no? Porque por otra parte, mientras se va a empezar a debatir esto, también me pregunto, vos trabajás desde tu casa, todavía las niñeras o empleadas domésticas no están como autorizadas o exceptuadas, pero vos necesitas disponer de cierto tiempo, de cierta concentración. Nos ha pasado a nosotros mismos poniendo al aire diputados o diputadas que lloran los bebés. ¿Cómo haces con el reparto de tareas? ¿Cómo haces vos para estar concentrado de verdad 8 horas, vamos a suponer, dispuestos para tu puesto de trabajo, mientras al mismo tiempo tenés que estar... Me pasa. ¿Nos pasa a todos? ¿Cómo haces? Que un segundito, ya vuelvo a la reunión de trabajo, ya vuelvo No, pero el otro es el ámbito. Acordate que la opción inmobiliaria parecía que la opción iba a ser departamentos de 18 metros cuadrados. Una cajita. En 18 metros cuadrados, hacer todo esto es un poco más complicado, ¿no? Bueno, sí. Chicos, los vamos a dejar porque ya estamos en contacto y en condiciones de seguir de cerca el trabajo que se hace en la Comisión de Legislación del Trabajo. Nosotros nos reencontramos mañana. Gracias.